Hola chicos, sean bienvenidos a esta su nueva clase del curso de Cálculo 3. Y en esta clase sí vamos a hacer varias operaciones. Entonces, en las clases anteriores estábamos viendo vectores en 2, 3 dimensiones. Y definimos varias operaciones en términos de esos vectores. Varias de ellas, vaya. ¿Qué era lo fundamental de las clases anteriores? Pues el producto punto, que está definido para 2, 3 o n dimensiones. Eh, la interpretación geométrica en 3 dimensiones o en 2 dimensiones del producto punto, eso es muy importante. De ahí en adelante, también, por ejemplo, veíamos la magnitud de un vector, que también lo definíamos en 2, 3 o en n dimensiones, la magnitud de un vector. Y una serie de operaciones, bueno, de propiedades también, que espero hayan ustedes demostrado en su casa, de la conmutatividad, de la asociatividad, de la distributividad, etcétera, etcétera. De como estas operaciones, ¿verdad? El día de hoy vamos a introducir una operación vectorial en la que voy a dar dos vectores y como resultado voy a obtener un tercer vector. Lo que vamos a ver en esta clase solo aplica para vectores de 3 dimensiones. O sea, aquí nos vamos a restringir en 3 o 2 dimensiones, con la salvedad de que les voy a ir aclarando. No podemos ir a más dimensiones con las definiciones que vamos a hacer aquí. Entonces, aquí nos vamos a restringir a operaciones en 2 o 3 dimensiones. El producto punto es una operación, la que veíamos la clase anterior, en la que yo agarro dos vectores y obtengo un número. A diferencia, por ejemplo, de la operación que vamos a establecer ahora, que es dos vectores, voy a obtener un tercer vector. Y el producto punto se puede extender a n dimensiones inmediatamente. Estas definiciones que vamos a hacer aquí para introducir el producto vectorial o producto cruz solo aplican para 3 dimensiones, ¿vale? Entonces, antes de definir el producto concretamente, permítanme definir, quizás ustedes ya lo han visto, pero si yo, el determinante de una matriz 2×2. Entonces, primero es un o recordatorio o definición, no lo sé si lo conozcan, pero si yo tengo una matriz de 2×2, digamos una matriz con entradas A11, A12, A21, A22, esto es una matriz, pues posiblemente ustedes lo han visto en sus cursos de álgebra lineal. Si no, esto es una buena representación de una matriz. Y el determinante de esta matriz, que lo llamamos así, lo vamos a escribir simplemente como A11, A22 menos A12, A21. Es decir, multiplico este por este y le resto la multiplicación de este por este, ¿vale? Es algo que ustedes van a encontrar en muchos textos. Y esto también se escribe de la siguiente manera. Esto se escribe como A11, A12, A21, A22. Fíjense que los postes son muy utilizados como símbolos en matemática. Y esto representa, cuando es lo que hay adentro es una matriz, esto representa el determinante, ¿no? Y es, por supuesto, esta misma operación. ¿Sale? Esto viene del álgebra lineal y es simplemente una definición que me va a ser conveniente para introducir el producto cruz. ¿Vale? Sea que lo hayan visto, sea que no. Esta es la definición del determinante de una matriz de 2×2. De 2×2 porque son dos filas y dos columnas. Esta pues es una de las matrices más simples en álgebra lineal. Ahora, en producto, ¿para qué nos va a servir? Bueno, entonces ahora voy a introducir en efecto el producto vectorial. O producto cruz. Que
voy a, por ejemplo, dar el vector A, es coordenada A1, A2, A3, es decir, tengo tres entradas en vector B, con entradas B1, B2 y B3, ¿sale? Y entonces voy a definir el producto cruz de A cruz B de la siguiente manera. Será el determinante de A2, B3, B2, B3, A3, perdón, aquí es A3, disculpen. A3 en la dirección y voy a utilizar los vectores I, JK, es decir, en la coordenada, en esta misma coordenada, ¿vale? Es el vector unitario en la dirección X, digamos, o me estoy refiriendo a esta misma coordenada, ¿vale? Menos el determinante de A1, A3, B1, B3 en la dirección J, o más, finalmente, el determinante de A1, A2, B1, B2 en la dirección K, ¿sale? Entonces, esta va a ser la definición que vamos a aplicar para el producto vectorial o el producto cruz, ¿sale? Es simplemente realizar esta operación. Y fíjense que esto pues yo lo puedo ver, sí, en efecto, como yo agarro dos vectores y obtengo un tercer vector, en el que permítanme, le quito, aquí soy abusivo con el lenguaje, le quito las I y el J y el K y las sumas, y lo convierto en los vectores como los habíamos escrito acá. Entonces esto es como este determinante, coma, menos este determinante, coma, menos por la otra, en la última dirección, en la tercera dirección, este de acá, ¿sale? Esto es como para que entendamos a qué hace referencia. Otra forma de representar esto es, si ustedes ya conocen de álgebra lineal y han trabajado de álgebra lineal, entonces otro truco para acordarnos que cuál es el producto cruz, entonces es escribir A cruz B de la siguiente manera, como un determinante pero de una matriz 3×3. Esto para los que ya tienen dominio de álgebra lineal. Entonces escribimos en la fila de arriba IJK, que son las direcciones, las tres direcciones. Luego viene el vector A, que es el primero, A1, A2, A3. Y aquí viene B1, B2, B3. ¿Sale? Y entonces el determinante de esta matriz 3×3 es I por el determinante de este, ¿verdad? Entonces es A2, A3, B2, B3 en la dirección I, ¿verdad? Luego es este menos este por el determinante que forman este y este, ¿sale? Es menos J por el determinante que forman A1, A3, B1, B3, más este por el determinante del que queda, de los restantes, ¿no? Es más K por el determinante de A1, A2, B1, B2. Ay, B2. Y como ven, concuerda exactamente con la definición que habíamos dado acá arriba. Como sea que lo realicen, es simplemente una operación que de nuevo yo agarro dos vectores y obtengo un tercer vector a partir de este producto cruz o producto vectorial. Conviene en este punto que hagamos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a decir A es el vector de coordenadas 2, menos 1, 6, y B es el vector de coordenadas menos 3, 5 y 1, ¿correcto? Entonces vamos a calcular el producto A cruz B, y A cruz B, fíjense, es esto de acá, ¿no?
Entonces vamos a simplemente agarrar esto y lo voy a poner acá. Esto es igual a... Este es un ejemplo, ¿no? Entonces voy a reemplazar. A2 es pues menos 1, ¿verdad? Entonces aquí va menos 1. A3 es 6, ¿verdad? 3 es 6. B2 es 5. B3 es 1. Y me paso al siguiente. A1 es 2. ¿Sale? Aquí lo vemos. Es 2. Y A3 es 6. ¿Verdad? Entonces aquí tengo 2 y 6. Ahora, B1 y B3 es menos 3 y 1. ¿No? Menos 3 y 1. Y me paso al siguiente determinante. A1 es 2 y A2 es menos 1. Entonces aquí tengo 2 menos 1. Y B1 y B2 es menos 3 y 5. ¿Correcto? Menos 3 y 5. Entonces, ¿qué resta? Pues resta hacer estos determinantes con la regla que establecimos acá de un determinante de 2 por 2. ¿Correcto? Como sea que a ustedes se les acomode para hacerlo. Entonces vamos a hacer esta multiplicación. Este sería igual a 1 por menos 1, pues es menos 1, menos el 5 por 6, que es 30. Entonces menos 30 en la dirección Y, menos 2 por 1, pues es 2, ¿verdad? Menos 3 por 6, ¿verdad? 3 por 6, 18, pero con signo menos, entonces aquí me da más 18. ¿Sale? En la dirección J, más el que sigue sería entonces 5 por 2, 10, menos 3 por menos 1, que sería más 3, ¿verdad? Entonces aquí tendría 3 en la dirección K. Y entonces, ¿cuál sería el resultado final? Pues bueno, es esa operación. Entonces, fíjense que A cruz B es simplemente menos 31 en la dirección Y, ¿verdad? Menos 20 en la dirección J y 7 en la dirección K. O escrito en nuestra forma de escribir también los vectores, pues esto es simplemente menos 31 menos 20,7. Esto es un ejemplo sencillo de ver cómo se opera con los vectores, ¿sale? ¿Qué propiedades tiene este producto cruz? Entonces, una propiedad que les dejo a ustedes demostrar, bueno, ya saben pues, cuál es el algoritmo del producto cruz, entonces les dejo a ustedes que demuestren en su casa lo siguiente, que A cruz B es anticonmutativo. El producto cruz es anticonmutativo, el producto punto no lo es. Eso quiere decir que es menos B cruz A. ¿Vale? Esta es una de las cosas que ustedes tienen que tener muy en cuenta, que el producto cruz es anticonmutativo. Eso se lo tienen que tatuar en el cerebro, que el producto cruz es anticonmutativo, a diferencia de muchas otras cosas que nosotros tradicionalmente hacemos con vectores. El producto cruz o producto vectorial es anticonmutativo. Por favor, pues lo hacen la demostración ustedes en su casa, es muy sencillo. Si tenemos un número lambda, entonces lambda veces A cruz B, pues es asociativo en este caso, pues como ustedes quieran, lo pueden demostrar. Puedo calcular primero lambda A, eso me da un vector, y hacerlo cruz B, o dejar A y hacer el cruz con lambda B. ¿Sale? Eso me da lo mismo, no hay ningún problema. Otra propiedad que les dejo a ustedes para demostrar en su casa es la distributividad del producto cruz. Entonces, A cruz, dos vectores, digamos B más C, es lo mismo que hacer el producto cruz de A con B, es decir, es distribuir este con este, más
A cruz C. ¿Sale? Es lo mismo. O si lo vemos en orden inverso, eso también. Es decir, aquí voy a tener A más B cruz C. Recuerden que el producto cruz no es conmutativo, ¿no? Entonces también se distribuye con respecto al segundo vector. Entonces esto lo puedo escribir como A cruz C mientras mantenga el orden de los vectores más B cruz C. Y eso es lo más importante, que mantengan el orden a la hora de hacer la distribución. Fíjense, aquí A cruz lo que sea de este resultado. Entonces A va a ir siempre primero, A cruz B más A cruz C. En este caso, C, en el de abajo, está en la segunda posición del producto cruz. Entonces ahí se debe mantener cuando yo lo distribuya con respecto a la suma. ¿Sale? Entonces es importante que tomen en cuenta el hecho de la anticonmutatividad, ¿vale? No es lo mismo intercambiar el orden de el producto cruz, hay un signo de diferencia, ¿sale? Hay otra propiedad que ustedes A cruz B punto C. Entonces ahora empezamos a mezclar operaciones. A cruz B es, por supuesto, una operación que me da un vector. Entonces yo puedo estos vectores hacer producto punto con otro tercer vector. ¿Sale? Y esto es una operación perfectamente válida. Y pues les dejo a ustedes demostrar que esto es lo mismo que escribir lo siguiente. Y fíjense el orden. A punto B cruz C. ¿Sale? Entonces, este producto punto es lo mismo que primero agarrar A punto B cruz C. ¿Sale? Y esto es, bueno, esto les dejo a ustedes que lo demuestren de las reglas que ya hemos visto en este curso. Bueno, en lo que va de este curso y las que introducimos hoy del producto cruz. Aunque no es tan obvio, podemos hablar de una sexta propiedad en la que qué pasaría si yo agarro un vector A y hago cruz un vector 0, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Pues bueno, si ustedes hacen el álgebra, pues les va a dar el vector 0. Vector 0, ¿no? Recuerden que el producto cruz agarra dos vectores y nos da otro vector. Y esto es lo mismo pues, que si yo agarrara el 0 y hiciera cruz A, ¿verdad? Eso también, digamos, es un poco inmediato de el producto cruz, de la definición que hicimos del producto cruz. ¿Sale? Entonces ahora permítanme demostrarles esta identidad como para que calentemos un poco. Y la identidad dice así: A cruz B cruz C. Es una típica identidad que ustedes se van a topar en muchos, sobre todo cuando más adelante quizás estén viendo cosas de electromagnetismo. Esto se lo van a topar o en otras áreas también. Entonces esta identidad se escribe como A.C en la dirección B menos A.B en la dirección C. Entonces este triple producto vectorial nos da un vector. Fíjense aquí, esto es un número, un escalar por un vector, otro escalar por un vector. Entonces el resultado en general es un vector. Entonces pues ambos lados en ese sentido están correctos. Entonces permítanme partir de del lado izquierdo para llegar al lado derecho, a ver cómo me va. Entonces lo primero que quiero hacer es ponerle un nombre a este vector, o sea, todavía no lo voy a calcular. Este vector lo voy a llamar cuadrito en la dirección Y
más triángulo en la dirección J más estrella en la dirección K. No los he calculado, pero obviamente es el producto cruz de B cruz C. Entonces, A cruz este vector, perdón, no, esto escribí mal. A cruz este vector, ¿qué me daría? Entonces, me daría, por supuesto, el determinante de A1, de A2, perdón, A2, A3, entre triángulo y estrella, ¿no? Esto en la dirección I, más, bueno, menos, perdón, menos A1, A3 en triángulo y estrella, ¿verdad? En la dirección J, más, ahora sí, A2, A3, ¿verdad? A2, perdón, A1, A2, este es A1, A2, A1, A2, y triángulo cuadrado triángulo, ¿sale? En la dirección K. Perfecto. Bueno, entonces, ¿eso qué nos daría? Pues bueno, nos daría, pues, resolviendo los determinantes, pues nos daría A2 estrella menos A3 triangulito, esto en la dirección I, menos lo que sea que hay aquí, A1 estrella menos A3 triángulo, dirección J, más A1 triángulo menos A2 cuadrado en la dirección K. Perfecto. ¿Y qué vendrían siendo estas? Ahora sí, triángulo, estrella y cuadrado, triángulo y estrella. Entonces, cuadrado, pues dado a que esto es B cruz C, entonces sería B1, perdón, B2, B3, C2, C3, ¿verdad? O lo que es lo mismo, B2, C3 menos B3, C2, ¿correcto? Triángulo sería menos B1, B3, C1, C3, ¿correcto? Que sería menos, en este caso, B1, C3 menos B3, C1. Y finalmente, estrellita sería B1, B2, C1, C2, que me darían B1, C2 menos B2, C1. ¿Sale? Y entonces, como ven, hemos calculado pues qué es triángulo, qué es estrella y qué es cuadrado. Y entonces ya puedo reemplazar aquí, ¿verdad? Que este es A cruz B cruz C, ¿no? Pues permítanme, yo lo jalo de aquí. Lo agarro gracias a la magia de las computadoras. Y lo pongo. Recordemos que esta es toda la operación A cruz B cruz C. Y entonces, pues simplemente voy a tener que reemplazar por lo que corresponde, ¿no? Entonces, A2 por estrella, pues va a ser A2 por esto, ¿no? Entonces, lo voy a, bueno, más bien, creo que no me lo dejo copiar bien, entonces lo voy a escribir. Y voy a tratar de conservar el orden ABC, que sería A2, B1, C2, menos A2, B2, C1, ese sería A2 por estrella, menos A3, por triángulo, ¿no? Y con este signo menos me da más, entonces eso está bien. Entonces me quedaría más A3, B1, C3, menos A3, B3, C1, y todo esto en la dirección I. Y ya completé
este de acá, ¿sale? Me falta este de acá. Entonces hay un signo general menos. A1 estrella, pues entonces sería A1, B1, C2 menos A1, B2, C1, que sería esta de acá con A1, menos A3 cuadrado. Y cuadrado es este, ¿verdad? Entonces como tengo signo menos, ¿verdad? Entonces voy a intercambiar estos dos. Entonces me daría A3, B3, C3 más A3, B3, C3, ¿verdad? C2, perdón, C2. Menos A3, B2, C3. B2, C3. Y con eso completaría lo que es en la dirección J y finalmente lo que es en la dirección K, que sería este, ¿no? Entonces aquí sería más A1 por triángulo. El triángulo tiene signo menos, entonces este va con signo positivo, entonces aquí diría B3 C1, ¿no? Menos A1 B1 C3, correcto. Ese sería este. Menos A2 por cuadrado, y cuadrado es este, entonces con este signo menos los intercambio, entonces me quedaría primero A2 B3 C2, ¿no? Más A2 B3 C2 y luego A2 A2 B2 C3, ¿verdad? En la dirección K, ¿correcto? Y entonces he desglosado todo este producto cruz, ¿no? Todo esto es el resultado de este producto cruz. Bueno, permítame lo coloco acá. ¿Sale? Y aquí me faltó este, pero en un rastreo rápido me doy cuenta que el origen de este viene de acá, ¿no? Y el que me hizo falta es C1, ¿no? Entonces en un rastreo rápido nos damos cuenta que ahí cometimos ese errorcillo. Entonces vamos a identificar los términos de acuerdo a lo que queremos acá. Entonces fíjense que aquí tenemos A.C con en la dirección B. Entonces vamos a tratar de identificar esos términos que nos pueden servir para pues formar esta parte, ¿no? Entonces miren cómo los voy a juntar. Voy a agarrar este B1 en la dirección J. Voy a juntar este con este y este con este. ¿Sale? Entonces me quedaría A2C2 más A3C3, ¿verdad? Es este con este, multiplicado por B1, ¿correcto? En la dirección J, perdón, esta. Y los términos que no tengo, o sea, que no utilicé, pues entonces serían este, ¿verdad? Y este de acá, ¿sale? Y aquí voy a sacar, voy a hacer lo mismo, pero con C. Estos dos puedo sacar factor común C. Entonces, menos, aquí tendría A2B2, ¿verdad? Más A3B3 por C1 en la dirección I. Entonces, he reescrito este término acá, ¿sale? Ahora hago lo mismo con este de acá y voy a meter el signo menos dentro de el paréntesis, ¿no? Entonces voy a juntar de la misma manera. Entonces fíjense, aquí este tendría B2, tendría A1C1,
que sería este término, con signo más, por este signo menos, y A3C3 también con signo más A3C3, que multiplica a B2 en la dirección J. Esos son este término y este término con signo más, ¿verdad? Y ahora con signo menos, estos dos sacando el factor común C2. Entonces, menos A1, C2, A1 B1, A1 B1, ¿verdad? Que es este. Y A3 B3. En la dirección C2J, ¿verdad? Y hago exactamente lo mismo con este último término de acá, ¿no? Ahora voy a juntar lo que es B3 y lo que es C3, ¿no? Entonces aquí tendría para B3 A1C1 más, que sería este término, A2C2 multiplicado por B3 en la dirección K, menos, ¿verdad? Porque los que restan tienen signo menos, A1B1 más, que sería este de acá, A2B2 con C3 en la dirección K, ¿sale? Y entonces, como ven, para que formar aquí, por ejemplo, el producto punto de A punto C, pues ¿qué me falta? El A1B1, ¿verdad? Me hace falta aquí el A1C1, perdón, A1C1, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo puedo meter? Pues lo puedo meter como un 0, ¿verdad? Entonces, todo esto, bueno, más bien, esta parte de acá, voy a multiplicar, a sumar y a restar A1 C1, ¿sale? Es decir, voy a copiar esto de acá, lo voy a pegar acá, entonces esto lo voy a mover para acá y voy a sumar A1 C1, ¿verdad? Y si no quiero violar la igualdad, pues se lo tengo que restar, ¿verdad? Pero si lo resto, lo puedo meter en el segundo miembro, ¿verdad? Y es A1, B1, C1. Entonces, dentro de este término que estoy señalando, puedo meter el término A1, B1, ¿verdad? Y fíjense que me quedaría menos A1, B1, que fue el mismo que metí acá, pero con signo menos, más A2, que ese sí ya está acá, A2, B2, más A3, B3. Por C1 en la dirección I. Y voy a hacer exactamente lo mismo acá, porque acá ¿qué falta? Pues el mismo término, ¿no? Falta el A2C2, ¿verdad? El A2C2. Entonces, si introduzco el A2C2 aquí, ¿qué va a pasar? Pues que también se lo tengo que restar. Y entonces, como se lo resto, lo puedo introducir acá, ¿verdad? Y entonces, al introducirlo acá y sacar factor común C2, ¿qué me quedaría? Pues me quedaría exactamente lo mismo que acá, ¿vale? Es decir, entonces aquí voy a introducir A2C2, ¿vale? Entonces tengo A1, C1, voy a introducir A2C2, ese no estaba, y el A3C3 sí está. Ahí. ¿Sale? Y multiplicado por B2 en la dirección J. Pero, claro, al haber introducido este, pues tengo que restárselo. Pero ¿cuál es todo el término? Es A2C2B2. Entonces, ese con signo menos lo puedo meter en este lado. Y entonces, ¿cómo me quedaría? Pues me quedaría A1B1, ¿verdad? Más A2B2, ¿verdad? Que es el que introduje de acá, más el otro que me queda A3B3 en la dirección C2J.
Y pues no es ninguna sorpresa que lo mismo haremos acá, ¿verdad? Y entonces, ¿qué resultará? Pues resultará lo mismo, A1C1 más A2C2 más A3C3 en la dirección B3K menos el A1B1 más A2B2 más A3B3, perdón, A3B3 en la dirección C3K. Que todo esto, ¿cómo lo podemos escribir? Miren, pues esto es un factor, esto es lo mismo que está acá abajo, que es lo mismo que está acá abajo. Entonces puede ser un factor común y lo voy a escribir A1C1 más A2C2 más A3C3 en factor común de B1 en la dirección I más B2 en la dirección J más B3 en la dirección K menos esto de aquí es lo mismo que está acá abajo y es lo mismo que está aquí. Entonces lo puedo también sacar como factor común y escribirlo A1B1 más A2B2 más A3B3 que multiplica C1 en la dirección I más C2 en la dirección J más C3 en la dirección K. Y esto, como es de esperarse, pues ya estamos a un paso de demostrar lo que queríamos, porque esto es el producto punto de A1C1, esto es el vector B, entonces esto es, en efecto, A.C en la dirección B, menos este es A1.B y este es C. Este es A.B, perdón, y en la dirección C. Y como dijimos, esto es esto de acá. Y hemos demostrado la identidad en una, pues sí, en forma extendida de esta identidad del triple producto vectorial. ¿Sale? Ahora les dejo a ustedes demostrar que el producto vectorial es un vector que es perpendicular a los miembros del producto. Es decir, si yo tengo un vector que es el producto de A cruz B, pues eso, como les insisto desde el principio, es otro vector. Entonces, ese vector punto A es 0, que quiere decir que es perpendicular a A, y también es perpendicular a B. ¿Sale? Eso ustedes lo tienen que demostrar en su casa, se los dejo a ustedes que lo demuestren. Que el vector que se genera del producto de dos vectores, el producto cruz A cruz B, es perpendicular a ambos. Entonces uno está generando un vector que es perpendicular a los dos miembros del producto. Entonces ya ahí empiezan a ver ustedes la utilidad del producto cruz. Es, dados dos vectores, generamos un tercer vector que es perpendicular a ambos. ¿Y cómo determinamos la dirección? Bueno, es muy fácil. Aquí me voy a valer de este dibujito. Yo tengo un vector A, ¿verdad? Y un vector B. Entonces, ellos tienen pues algún ángulo entre ellos, como ya lo vimos antes en el producto punto, y van a generar un tercer vector que es perpendicular a ellos. ¿Cómo sé en qué dirección va? Si va hacia arriba o hacia abajo. Bueno, pues para eso está la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, yo apunto mi mano derecha en la dirección de A, apunto mis dedos en la dirección de A, y recorro mi mano derecha con los dedos hacia el vector B. Eso me va a dar la dirección en la que apunta el vector perpendicular a ambos, que sería el resultado, el A cruz B, ¿no? Este vector de acá. ¿Sale? Pues todo lo que tengo que hacer es, yo dirijo mi mano en esta dirección, hago el producto cruz y con la mano, y voy a obtener la dirección del vector resultante. Creo que la siguiente imagen va a ser de más utilidad para explicar. Tenemos dos vectores, U y B, y vamos a
hacer el producto cruz U cruz B. Entonces orientamos la mano derecha en la dirección de U, con los dedos apuntando en esa dirección, y movemos los dedos como tengamos que moverlos hacia el vector B, ¿verdad? Y necesariamente por ese giro nuestro pulgar va a apuntar en alguna dirección. Entonces en la dirección en la que apunte va el vector producto o U cruz B, que es perpendicular. Entonces es un truco mnemotécnico nada más para saber. Y aquí podemos ver inmediatamente la anticonmutatividad, porque si vamos a hacer miren, el producto U cruz B, pues ya sabemos que va en esta dirección, de acuerdo al dibujito. Pero si ahora queremos hacer el producto B cruz U, háganlo ustedes en casa, entonces B cruz U, ¿verdad? Porque la única manera de apuntar con mis dedos en la dirección de U y lograr girar a B es que le dé la vuelta a mi mano derecha, ¿no? Entonces va a apuntar hacia abajo. U cruz B es perpendicular, pero en la otra dirección. B cruz U, perdón, es perpendicular a U y B, pero en la otra dirección de U cruz B. ¿Sale? Espero haya sido un poco más claro. Bueno, y ya para finalizar esta clase, si el producto punto A punto B lo podríamos ver como la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo entre los vectores, pues vamos a tratar de averiguar algo parecido en términos del producto cruz. Entonces vamos a partir del producto A cruz B, ¿sale? Que, bueno, ya ustedes se lo saben, es A2, A2, A3, B2, B3, ¿verdad? En la dirección I menos A1, A3, B1, B3 en la dirección J más A1, A2, B1, B2 en la dirección K. Perfecto. Y vamos a tomar digamos, la magnitud al cuadrado de este vector. Entonces, la magnitud al cuadrado de este vector, pues, ¿qué va a ser? Pues cada componente al cuadrado. Entonces, va a ser este es el resultado de este al cuadrado, ¿verdad? Si quieren, copio. Este al cuadrado más, bueno, este signo menos al cuadrado, pues no importa, entonces pues, este al cuadrado más este de acá al cuadrado. Perfecto. Muy bien, entonces desarrollar esto pues es, digamos, relativamente trivial. Entonces es A2, B3 menos A3, B2 al cuadrado más A1, B3 menos A3, B1 al cuadrado, que sería este segundo término, y finalmente el tercer término, que nos daría A1, B2 menos A2, B1 al cuadrado, y desarrollar los cuadrados, ¿verdad? Es desarrollar los cuadrados, pues sería relativamente inmediato. Este término al cuadrado, este término al cuadrado y dos veces la multiplicación de estos dos. Sería A2 al cuadrado, B3 al cuadrado, más A3 al cuadrado, B2 al cuadrado, menos dos veces A2, B3. De hecho, lo voy a escribir primero las A's y luego las B's. A2, A3, B2, B3. Y más este, que lo voy a escribir acá abajo, más A1 al cuadrado, B3 al cuadrado, más A3 al cuadrado, B1 al cuadrado, menos dos veces A1, A3, B1, B3 y finalmente este de acá, ¿no? Más A1 al cuadrado, B2 al cuadrado, más A2 al cuadrado, B1 al cuadrado, menos dos veces A1, A2, B1, B2. ¿Correcto?
Entonces, fijémonos que aquí en este lado, esto porque son como dos grupos, está este grupo, el de los positivos, y está esta parte de aquí que son los negativos. Y aquí en los positivos pues son 6 términos y básicamente hacen falta los términos, digamos, A1 cuadrado, B1 cuadrado, A2 cuadrado, B2 cuadrado, A3 cuadrado, B3 cuadrado, es decir, los que son que coinciden este con este, ¿no? Entonces, si lo sumamos y lo restamos, vamos a ver qué tenemos. Entonces, a esos 6 términos que tengo acá, le voy a sumar lo que acabo de decir, ¿no? Es el A1 al cuadrado, B1 al cuadrado, más A2 al cuadrado, B2 al cuadrado, más A3 al cuadrado, B3 al cuadrado. Y voy a poner estos términos de acá. Si quieren, pues, simplemente lo voy a continuar, ¿no? Acá abajo, más A2 al cuadrado, B3 al cuadrado, más A3 al cuadrado, B2 al cuadrado, que son estos dos. Voy a poner este acá, más A1 al cuadrado, B3 al cuadrado, y estos tres que faltan, ¿no? Aquí, más A3 al cuadrado, B1 al cuadrado, más A1 al cuadrado, B2 al cuadrado, más A2 al cuadrado y B1 al cuadrado. Entonces he puesto 9 términos y faltarían estos, pero también les tengo que restar toda esta fila de acá, ¿no? Porque pues yo la introduje, entonces la tengo que sumar y restar. Pero eso lo voy a hacer, permítanme ser abusivo y ponerlo acá, ¿no? Entonces menos, y sería A1 al cuadrado, B1 al cuadrado, menos A2 al cuadrado, B2 al cuadrado, menos A3 al cuadrado y B3 al cuadrado. Aquí me quedaría menos 2A2, A3, B2, B3, que sería este. Y pues digamos, puedo poner este, menos 2A1, A3, B1, B3. Y este finalmente de acá, que sería menos 2A1, A2, B1, B2. Y fíjense o sea, ¿qué es todo esto? Pues son 9 términos que combinan a todo el A1 y B1 y A2 y B3. Pues fíjense, A1, B1 cuadrado, estaría el A1, B3 cuadrado y aquí el A1, B2 al cuadrado, ¿verdad? Y cualquiera de las otras combinaciones también está. Entonces, esto de aquí yo lo puedo escribir simplemente como A1 al cuadrado más B A2 al cuadrado más A3 al cuadrado multiplicado por B1 al cuadrado más B2 al cuadrado más B3 al cuadrado. Y como ustedes ven, pues todos estos términos, o sea, si descomponen estos dos cuadrados, pues nos va a dar exactamente este. Entonces, por eso sumé y resté esta partecita de acá, que está restada aquí. Y entonces, pues toda esta parte de acá, pues es menos, permítanme escribirlo, A1 al cuadrado, B1 al cuadrado, ¿verdad? Más A2 al cuadrado, B2 al cuadrado, más A3 al cuadrado, B3 al cuadrado, menos todas estas cosas que voy a escribir primero 2A1, A2, B1, B2 y luego y por último menos 2A2, A3, B2, B3 menos 2A1, A3, B1, B3. ¿Sale? No, los signos menos ya no van, perdón. Estos signos menos ya no van. Porque saqué factor común este signo menos. ¿Sale? Y aunque no es así como que obvio porque no se utiliza todos los días, pues esto es un trinomio al cuadrado. Y eso os voy a poner aquí. Ustedes identifican cada uno de los términos. Por ejemplo, el A1, B1 sería el equivalente a A, está al cuadrado y está 2 veces A por el término B, que sería por ejemplo este de acá,
con el término B, que sería A2B2, y el término C, que sería A3B3. Entonces, el término A es A1B1, el término B es A2B2 y el término C es A3B3. Entonces, los cuadrados A al cuadrado están aquí. Perfecto. 2 veces A por B es este de aquí. Muy bien. 2 veces A por C es este. Bueno, aquí me equivoqué. No, sí, está bien. Es este de acá. ¿Verdad? Y el 2 veces B por C es este de acá, ¿no? Y entonces, como ustedes ven, pues esto lo puedo escribir simplemente como un trinomio al cuadrado. Entonces todo esto de acá lo voy a borrar. Y lo que tengo aquí es, perdón, igual a A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado por B1 al cuadrado más B2 al cuadrado más B3 al cuadrado menos A1B1 más A2B2 más A3B3 al cuadrado, ¿verdad? ¿Pero qué es esto? Pues es A, es la norma de A al cuadrado, o lo que es lo mismo, es el vector A, la magnitud del vector A al cuadrado, y esta es la magnitud del vector B al cuadrado, ¿verdad? La magnitud del vector B al cuadrado, menos, ¿esto qué es? Pues es el producto punto de A punto B, ¿verdad? A punto B al cuadrado. ¿Y cuál es el origen de todo esto? Pues es esto de acá, ¿no? A cruz B al cuadrado. Entonces, bueno, hemos demostrado esta identidad y fíjense, A punto B lo escribíamos como la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Entonces, esto es A al cuadrado, B al cuadrado menos la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos al cuadrado, ¿verdad? Y entonces esto me va a dar a la magnitud de A al cuadrado, la magnitud de B al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo. Esto entonces es factor común, ¿verdad? Entonces aquí me daría A, la magnitud de A al cuadrado, la magnitud de B al cuadrado, que multiplica 1 menos el coseno al cuadrado de teta. Pero 1 menos al cuadrado de teta, ¿qué es? Es el seno al cuadrado de teta, ¿verdad? Entonces la magnitud de A al cuadrado por la magnitud de B al cuadrado por el seno al cuadrado de teta, ¿verdad? Eso es el producto cruz. Y entonces, la magnitud del producto cruz. Y entonces ustedes ven inmediatamente que, de aquí sacando raíces, A cruz B, la magnitud de A cruz B es simplemente la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo, ¿verdad? Que, del seno del ángulo entre ellos, ¿no? Que completa, por ejemplo, el A punto B, que sería igual a la magnitud de A con la magnitud de B del coseno del ángulo. Son dos operaciones muy bonitas que resultan estar relacionadas por el ángulo entre los vectores y pues que son útiles para hacer operaciones, ¿no? Y que es conveniente que ustedes lo sepan. Entonces, ya para terminar esta clase y resumir, en esta clase lo que vimos es, introducimos el producto cruz y vimos sus propiedades y vimos algunos ejemplos del producto cruz, desarrollamos alguna de sus propiedades, de sus identidades y finalmente pues llegamos como a esta representación en la que le podemos dar un sentido a la magnitud de el vector A cruz B. Saben, quizás lo más importante es que el vector A cruz B es perpendicular tanto al vector A como al vector B. Es algo que espero demuestren ustedes en casa. Y pues siempre nos da este vector cuya magnitud está relacionada con el seno del ángulo entre ellos. Y pues es anticonmutativo, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y las demás otras propiedades que vimos en la clase de hoy. Pues muy bien chicos, hasta aquí la dejamos, nos vemos en la siguiente.